Buenos días, ¿cómo están? Buen inicio de semana para todos. Estamos comenzando Panorama Informativo junto a Yami Silva, que hasta las 9 de la mañana los vamos a acompañar. ¿Cómo andas, Yami? Muy bien, Maggie. Buen día para vos y para todos los oyentes. Está fresquita la mañana hoy, sobre todo en la zona acá metropolitana, 4 grados. Están marcando los termómetros. Así lo informa Inumet en una jornada que ya aparentemente superamos la mínima, que fue de 2. Tendremos 14 grados de máxima. Seguirá el sol presente por lo menos por algunos días más. Sí se anuncian heladas agrometeorológicas. Seguramente muchas zonas del país amanezcan de esta manera. Y hablando de amanecer, 7:35. Está previsto que salga el sol. Va a ocultarse a las 17:49. Y como siempre, repasando las temperaturas país, el centro es el que registra 0.9 grados a esta hora en el departamento de Durazno, así que está frío en varias zonas. El norte no tanto, tiene 6 grados, está mejor que nosotros. Y bueno, después Rivera, Cerro Largo, bueno, la zona de La Valleja también. Estoy viendo La Valleja, si no me equivoco, tiene 0,8 grados. Sí. Yo estaba viendo la hora del amanecer, Maggie, vos ya la repasabas, pero viste que se va corriendo cada vez un poco más, ¿no? Uh-huh. La otra vez decíamos que bueno, se va a manejar en este rango de 7:30, 8 menos cuarto. Yo quiero ver hasta dónde va a llegar. Y también aprovecho, porque me obsesioné con esto, que acá en Montevideo amanece 7:35, pero puede ser que esto varíe en distintas localidades. En distintos momentos, ¿no? Exacto, así que está bueno que nos digan, nos vayan contando a qué hora va amaneciendo y también esas fotos espectaculares que nos mandan del amanecer en sus lugares. Por supuesto, a quienes nos siguen por YouTube, en el canal de streaming de La Diaria, seguramente lo puedan ver. Y pueden ver también y percibir que a esta hora, a mi espalda, hay noche cerrada. Sí. Apenas recién se empieza a ver un clarito en el cielo hacia el este, pero está todavía muy cerrada la noche por acá. Falta por lo menos media hora para que comience el día de alguna manera y se empiece a vislumbrar el sol. Pero les decía, tenemos 97% de humedad, 15 kilómetros la visibilidad. Hay apenas algo de viento de componente norte y noreste con 4 kilómetros en la hora. Se prevé que puedan aumentar hasta 30, incluso que estos días ha estado marcado por eso también. Lo mismo va a suceder mañana, que va a estar todavía más frío. 0 grados va a ser la mínima en la jornada del martes 19, 14 la máxima. Y el miércoles 20, día que además vamos a estar recordando también aquí en Panorama Informativo más adelante, estará algo nuboso con probables chaparrones. Esto se va a mantener durante toda la jornada prácticamente, donde la mínima será de 8 y la máxima de 13 grados. Así que bueno, tener presente esta situación también. Una jornada 18 de mayo hoy, feriado a nivel nacional, se conmemora la Batalla de las Piedras y seguramente haya mucha actividad allí con la presencia de los principales jerarcas de gobierno. Y decíamos, Yami, que tenemos también una entrevista muy especial en el día de hoy y a lo largo de esta semana será así. Sí, porque esta semana, vos ya repasabas ahora un poco cómo va a estar el clima para el 20 de mayo, pero recordamos, ¿no? Ese día la marcha del silencio por los detenidos y detenidas desaparecidas en el marco del asesinato de los legisladores Elmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, también Rosario Barredo y William Whitelaw. Ya empieza a mover bastantes, a mí me pasa este fin de semana, ¿no? Se empiezan a ver bastantes cosas en redes, en medios, que te mueven cosas, viste, emociones. Y bueno, justamente hoy vamos a recibir a Nelia Chela Fontora, que es militante social uruguaya de la Asociación de Expresos Políticos y Políticas, en el marco, como decíamos, de un nuevo 20 de mayo en el que se cumplen 30 años de la primera marcha del silencio. Y bueno, ¿no? Una de las preguntas que surgen es si se sigue marchando por las mismas reivindicaciones. También sabemos que la consigna va cambiando año tras año, pero bueno, un poco el pedido sigue siendo el mismo, que el Poder Ejecutivo dé la orden a los militares para que entreguen toda la información para conocer el paradero de los detenidos desaparecidos. Y también, bueno, las últimas noticias que hemos tenido en estos días, ¿no? De este informe de la Institución Nacional de Derechos Humanos, que señala que son 205 los desaparecidos en nuestro país. Y bueno, ¿cómo reciben las asociaciones esta nueva información, no? Uh-huh. Sí, sobre todo esta información de este último tiempo, ¿no? Después de
tal vez de que no surja información tan trascendental, que se aumente la cifra de 197 a 205, también es un tema de cómo se analiza, ¿no? Y de qué manera se aporta nueva información. Bueno, ¿cómo ve también, Chela, a las nuevas generaciones, ¿no? Que se van sumando a estas marchas. Que cada vez son más. Exacto, y que también van tomando y haciéndose cargo de esa bandera, ¿no? De mantener viva la memoria. Bueno, también qué tendría que suceder para que se avance justamente en memoria, verdad y justicia. Es otra de las preguntas que año tras año sigue surgiendo. ¿Qué pasó, entre otras cuestiones, con la justicia? ¿Qué pasa con la solicitud de pensión reparatoria sin restricciones que el gobierno elevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Seguramente sean varias de las preguntas, ¿no? Que vayan surgiendo. También novedades que se dieron a conocer respecto a pago de jubilaciones y pensiones a militares, ¿no? Que formaron parte del terrorismo de Estado en nuestro país y que, bueno, hay investigaciones abiertas también cómo analizan eso. Pero vamos a tener a Antonio, como todos los días, en su columna de análisis, que va a mantenerse en la Fiscalía General de la Nación, pero con los últimos acontecimientos que vuelven a poner el foco en algo que ya veníamos analizando. Casos polémicos en Fiscalía, ¿no? Hablamos, por ejemplo, del caso Marcet y sus derivaciones, Cardama, María Dolores, todo bajo la órbita de Alejandro Machado, el fiscal de delitos complejos, que será trasladado a esta nueva sede de Fiscalía que se denomina Cibercrimen por decisión de Mónica Ferrero. La fiscal de corte subrogante, que la oposición pretende que se mantenga como titular en ese cargo, al tiempo que el oficialismo pretende que se abra el juego a otros nombres también. ¿Qué está pasando a nivel del sistema político, y por qué es tan importante que quien ocupa la silla de la Fiscalía de Corte tenga dimensión de lo que representa ese lugar, ¿no? Y bueno, Antonio va a estar analizando aquí en Panorama Informativo todo lo que suceda al respecto. Pero bueno, empieza, yo creo que de alguna manera, a discutirse desde el sistema político temas que, más allá que el nombre debe ser designado, ¿no?, por 3/5 de la Cámara Alta, también empiezan a jugar otras cuestiones, ¿no? De investigaciones a nivel de fiscalía que tienen que ver con investigar al sistema político, a quienes fueron gobernantes, a quienes son gobernantes. Entonces empieza a complejizarse aún más la situación. El fin de semana, bueno, hubo repercusiones sobre este tema, particularmente el senador Andrés Ojeda decía, bueno, que en realidad el fiscal Alejandro Machado había pedido este traslado, ¿no?, a la unidad de cibercrimen, y bueno, un poco restó importancia a esto, ¿no?, de los casos que manejaba Machado, pensando en su traslado, ¿no?, de esta fiscalía a la de cibercrimen. Pero bueno, eso también es parte de lo que vamos a analizar con Antonio hoy. Sí, también ahí creo que hay un juego de palabras que hay que tener mucha precaución al decirlo, ¿no? Como decíamos el otro día, bueno, Ferrero va a trasladar a Machado. Claro. También Machado fue quien se postuló para ese puesto, pero al igual que otros tantos fiscales, ¿no? Entonces, ¿por qué se termina definiendo que sea Machado? ¿Es por un tema de antigüedad? ¿Es por un tema de evaluación y puntaje? Y en esa cuestión él prevalece ante otros. Bueno, son muchas cuestiones que quedan ahí sobre la mesa y que Antonio las va a abordar, como siempre, de muy buena manera, con un análisis muy crítico también. ¿Te parece si repasamos la vía de comunicación? Sí, nos pueden escribir hoy esas fotos que les pedía de sus amaneceres al 099-891-888. Y bueno, y también, May, repasamos por dónde nos pueden escuchar. Vos ya decías hoy que nos pueden escuchar a través de YouTube, pero también por la 97.9 FM en Montevideo, la 102.5 FM en Maldonado y la 90.9 FM en Colonia. Y también en la página de La Diaria. Exactamente. Por ahí nos pueden escuchar en vivo. Y aprovechamos, May, a decir esto, y esto vamos a hacer autorreferenciales, pero vale la pena en este caso, porque en el marco del aniversario de La Diaria, por sus 20 años, cambió la portada de La Diaria. Ahora hay una página nueva que, bueno, todos quienes quieran ya pueden pasar a conocerla, y la verdad es que está muy linda. Seguimos celebrando a La Diaria papel, a La Diaria digital y también a La Diaria radio. Así que a partir de este momento comenzamos a desarrollar toda la información. De 7 a 9. Panorama Informativo. Conducción, Maggie Correa y Yamila Silva. Análisis de Antonio Ladra. Panorama Informativo. Titulares.
Son las 7 de la mañana con 12 minutos, 4 grados la temperatura aquí en la capital del país y es momento de ampliar las principales noticias. El secretario de Presidencia dijo que el gobierno tiene que poner el pie en el acelerador. Alejandro Sánchez se refirió a la desaprobación que registró la gestión de gobierno, que entre el electorado frente amplista creció 15 puntos porcentuales entre febrero y abril, según la última encuesta de Equipos Consultores. Sánchez dijo que los ciudadanos juzgan lo que ven de las políticas públicas y aseguró que el gobierno tiene un rumbo que es bueno, en el que hay que profundizar, y dijo que la señal de las encuestas es la necesidad de poner el pie en el acelerador y hacer que las transformaciones se asienten más fuertemente. En esa línea se refirió al presupuesto quinquenal elaborado por el Poder Ejecutivo y aprobado en el Parlamento el año pasado, en el que se hizo una duplicación de los fondos para vivienda, al mismo tiempo que se propuso aumentar el sistema de becas y generar que 40.000 gurises de secundaria pudieran tener alimentación. Sánchez dijo que desde el gobierno deben mostrar lo que están haciendo, pero por sobre todas las cosas, hacer más. Sí, también compartió la visión que había hecho Carolina Cose más temprano en el marco de una visita al interior del país, en algunas conmemoraciones del primer año de la muerte de Mujica, así que también hay una coincidencia más allá de sectores respecto a lo que está sucediendo con los cambios, con profundizar esas transformaciones que coinciden en que están viéndose reflejadas en las encuestas, ¿no? Sí, que Cose decía que esto, le preguntaban, si esto prendió una luz amarilla, estos datos, y ella decía que sí, y esto, como decías, May, que Sánchez coincidía con la vicepresidenta. Bueno, y seguimos en tema, porque también politólogos analizaron la caída de la aprobación del presidente Yamandu Orsi. Ante los resultados de la encuesta de Equipos, Daniel Buquet dijo que son atípicos para este siglo en Uruguay los niveles de desaprobación que tiene la gestión de Orsi a esta altura del periodo. Los presidentes de este siglo, sin contar a Jorge Valle, fueron presidentes que tuvieron un muy alto nivel de popularidad, aunque tuvieron vaivenes, descensos y recuperaciones al final. El politólogo recordó que el caso menos popular y por ende más cercano a la realidad de Orsi fue el segundo gobierno de Tabaré Vázquez. En tanto, la politóloga Camila Ceballos, antes de ir al caso concreto, dijo que en términos generales a los oficialismos luego de la pandemia les está haciendo mal y la paciencia de las personas es un poco más acotada. Buquet dijo que para que el gobierno y el presidente como gobernante tengan una buena imagen necesitaría mostrar éxitos que fueran palpables o percibibles para la mayoría de la gente, y opinó que ese es el problema fundamental. Ceballos coincidió en que al gobierno le cuesta estar en el centro del ring y marcar los tiempos, y remarcó que a pesar de hacer referencia a muchas acciones en los distintos ministerios, en su mayoría se trata de políticas focalizadas y fragmentadas, ante las cuales la ciudadanía puede tener la percepción de que no están sucediendo cosas. Por otro lado, el Partido Nacional sostiene que la negociación para crear una sola investigadora sobre ACE retrocedió por la hostilidad del oficialismo. El diputado nacionalista Pablo Abdala dijo a La Diaria que hasta el momento lo que hay son 2 preinvestigadoras con 2 informes que ya están elevados al plenario de la Cámara Baja y solo queda acordar la fecha para su tratamiento. Abdala sostuvo que como están las cosas, esto tal vez ocurra en los primeros días de junio, porque después del 18 ya no hay sesiones ordinarias. En cuanto a la negociación con el oficialismo en busca de una sola investigadora, Abdala dijo que en algún sentido hubo un retroceso y destacó que el oficialismo ha ayudado muy poco a destrabar la situación. Desde el Frente Amplio han insistido en que no quieren volver a tratar el caso de Álvaro Danza, actual presidente de ACE, como piden los nacionalistas. Preve, denunciante de la preinvestigadora que promueve el oficialismo, dijo a La Diaria que la única hostilidad que hubo en este tema es el atropello directo nuevamente a Danza, y subrayó que para pedir conformar la investigadora del Frente Amplio hizo un análisis de más de 20 investigaciones a través de pedidos de informe, acceso a la información pública y auditorías. En ese sentido, señaló que parte de la información que tienen de la gestión anterior de ACE son los gastos con la empresa ITHG y los procedimientos de compras con el Círculo Católico y el CASMU. Bueno, y nos venimos hacia Montevideo. El Frente Amplio sale a buscar los votos de la oposición para préstamos en Montevideo, confiando en que una buena parte tiene ganas de negociar. El Frente Amplio inició una etapa de negociación en la búsqueda de los votos que le faltan, al menos 4 de la oposición, para lograr la aprobación de los distintos préstamos extrapresupuestales en la Junta Departamental, que por exceder el periodo de gobierno requieren una mayoría especial de 2/3, equivalente a 21 ediles. Los planes abarcan 5 áreas que la Intendencia de Montevideo ha catalogado como prioridades ciudadanas: veredas, calles, saneamiento, limpieza y un plan de revitalización de la ciudad vieja. En el oficialismo y en la oposición reconocen que el enfoque y la sustancia de los diferentes planes
varían bastante entre sí y probablemente también lo hagan sus apoyos al momento de la votación. La propuesta para la Ciudad Vieja que se analizó el viernes en la Junta, por ejemplo, dejó con sabor a poco a los ediles de la lista mayoritaria del Partido Nacional, la lista 1, como también al único edil del Partido Colorado, Federico Paganini. Sí, justamente Paganini ha sido uno de los ediles opositores que más apertura ha mostrado hacia los planteos de la comuna capitalina, al igual que los integrantes de la lista 22 del Partido Nacional, Nicolás Hernández y Joaquín Campos. Recordemos que para estos proyectos la comuna capitalina solicitó una financiación adicional por más de $300 millones y ahora la Junta está a la espera de que el Tribunal de Cuentas se expida sobre ellos para luego someterlos a votación de forma separada, algo que probablemente ocurra a finales de este mes. Hablando de Ciudad Vieja, una movida muy interesante hubo a nivel cultural, gastronómica y de oportunidades, ¿no? Para quienes transitan por la zona de Ciudad Vieja este sábado. La verdad que muy linda las imágenes. ¿Estuviste ahí? No estuve, pero sí estuve viendo las imágenes en redes y después en los noticieros, y me pareció que le da tanta vida, ¿no? A un punto de la ciudad que tanto tuvo en su momento y que ahora no tanto, sino que apenas, Día de Patrimonio se puede ver esa cantidad de gente recorriéndola, y me parece que es un programa bastante acertado, sobre todo para ir mejorando también la imagen de la ciudad. Vamos con otras novedades. El director general de Presidencia, Diego Pastorín, rechazó las acusaciones del exdirector de AGESIC. En diciembre del año pasado, días después de renunciar a su cargo, el exdirector ejecutivo de la Agencia de Gobierno Electrónico y la Sociedad de la Información y Conocimiento, AGESIC, Daniel Mordecki, denunció ante el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio a Diego Pastorín por prepotencia, avasallamiento, arbitrariedad y faltas a la ética, y mencionó una eventual colusión de intereses. El semanario Búsqueda informó que uno de los casos consignados por el ex titular de la AGESIC en la denuncia es el de Jorge Avín, quien, según la versión de Mordecki, fue designado por Pastorín para dirigir un proyecto con datos de pacientes, denominado Salud.ui, cuando en simultáneo tiene un cargo de asesor en tecnologías de la información en Médica Uruguaya. Tras comparecer ante la Comisión de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, el director general de Presidencia, Pastorín, dijo a la Diaria que, en su calidad de miembro del Consejo Directivo Honorario de la AGESIC, Avín simplemente asesora desde su expertise. Su tarea, dijo, se limita a aspectos de interoperabilidad tecnológica sin acceso a información que pueda beneficiar a su empleador privado. Para Pastorín, la salida de Mordecki se asocia exclusivamente a aspectos de gestión sobre los cuales cada uno tendrá sus valoraciones. En ese sentido, el director general de Presidencia apuntó que se observaron dificultades en el cumplimiento de algunas de las metas que el gobierno se había propuesto para este quinquenio, algo que fue notificado oportunamente a Mordecki. Entre otros temas, el gobierno trabaja en un mecanismo para gestionar casos ante situaciones de vulneración de derechos de niños y adolescentes. Sí, en una visita que realizaron delegaciones del Ministerio de Desarrollo Social y de Economía y Finanzas a la Comisión de Población y Desarrollo de la Cámara de Diputados, la gerenta del programa Uruguay Crece Contigo del MIDES, Virginia Cardoso, se refirió al trabajo de la Comisión Especial de Atención Transitoria que creó la Ley de Garantías para Infancias y Adolescencias, cuyo cometido es atender situaciones que no estén siendo cubiertas. Cardoso dijo que se está diseñando un mecanismo para gestionar casos ante situaciones de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes, y señaló que el gran desafío del Estado no es solamente reconocer derechos, sino lograr que estos efectivamente lleguen en tiempo y forma a cada niño, niña y adolescente en concreto. Cardoso destacó la gestión de los casos dentro de una metodología de trabajo interinstitucional que permite identificar situaciones de especial vulnerabilidad, evaluar riesgos y necesidades, diseñar un plan de intervención integral. En esa línea, Cardoso recalcó que no se trata solamente de derivar personas entre oficinas ni de crear más burocracia, sino de construir una respuesta organizada, continua y centrada en la trayectoria vital de cada niño, niña o adolescente. Y esto es parte también un poco de lo que hablábamos hace unos días, ¿no? De esto de unificar los sistemas de información, que todos cuenten con la misma información. Imagino que es esto, ¿no? Viene por este lado, y esto es lo que decía la gerente de Uruguay Crece Contigo, ¿no? No es crear otro organismo, sino que haya una mejor comunicación entre todos. Y el Frente Amplio propone eliminar la limitante que existe para acceder a compensaciones por trabajo nocturno. La fuerza política propone modificar la redacción de la ley que dispuso el pago de nocturnidad para los trabajadores que cumplieran horarios con al menos 5 horas consecutivas trabajadas en la noche. El oficialismo busca que los trabajadores puedan acceder al pago de la compensación de forma proporcional a la cantidad de horas nocturnas que realizan. En la iniciativa, que está a estudio de la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados, se hace énfasis
énfasis en la necesidad de establecer una diferenciación que beneficie a los trabajadores que desarrollan su labor en horas de la noche, ya que estos están sujetos a un conjunto de condiciones que afectan la salud, el bienestar psicofísico y emocional, el rendimiento laboral y la vida social, entre otros aspectos de la vida humana. El Frente Amplio afirma que el cambio propuesto en la normativa vigente significa una cuestión de justicia, al mismo tiempo que un paso hacia la no discriminación a los trabajadores actualmente excluidos por la condición de las 5 horas consecutivas. Bueno, y vamos a hablar de otro tema que obviamente también está en el tapete y tiene que ver con las personas en situación de calle, porque el MIDES lanzó una aplicación web que unifica las vías de contacto para reportar casos como los que acabamos de mencionar. La aplicación Red Calle 365 busca potenciar la red de recursos de la primera estrategia nacional para el abordaje integral de la situación de calle y brindar a la ciudadanía la posibilidad de reportar de manera ágil y sencilla alertas sobre personas en situación de calle. Según informó Presidencia de la República, el objetivo de la herramienta es centralizar los reportes de casos de personas en situación de calle y mejorar la atención por parte del Estado. Entre las principales novedades se destaca la unificación de las vías de contacto para reportar situaciones de calle mediante el 0800-365-0 y el 091-365-000 con atención personalizada durante las 24 horas. Importante porque muchas veces eran como se recepcionaban automáticamente y generaba alguna dificultad, ¿no? Que ahora ya 24 horas personas detrás de esas líneas también cambia. La aplicación web incluye, entre otras cosas, un mapa geolocalizado de los recursos disponibles, así como un espacio para sugerencias y comentarios e información actualizada sobre la alerta roja por frío extremo que rige desde el 7 de mayo y que permite el traslado obligatorio de personas en situación de calle a refugios y centros del MIDES. May, pasamos a un tema que se dio en los últimos días. En este caso es que el Frente Amplio expresó su más profundo dolor y consternación por el femicidio de una concejala de Los Cerrillos. Un horror, una tragedia nuevamente la que ocurrió en esa localidad de Canelones. El Frente Amplio expresó su más profundo dolor y consternación por la muerte de Florencia Rodríguez, docente y concejala del municipio de Los Cerrillos, que fue asesinada en la noche del viernes por su expareja, un policía de 26 años, quien también asesinó a la actual pareja de Rodríguez, un hombre de 37, y se quitó la vida. En un comunicado, el Frente Amplio señaló que el femicidio de Rodríguez es la expresión más brutal de una violencia estructural que sigue arrebatando vidas de mujeres en nuestro país y que exige respuestas integrales, urgentes y sostenidas por parte del Estado y de toda la sociedad. En una rueda de prensa consignada por Subrayado, la fiscal a cargo de la investigación, Irene Penza, informó que de los datos recabados hasta ahora no surgen denuncias en principio ni de la víctima ni de familiares de la víctima con respecto a hechos de violencia basada en género o violencia doméstica. No obstante, señaló que en base a declaraciones de familiares y allegados, el femicida no aceptaba el término de la relación, que habría culminado hacía unos 4 o 5 meses aproximadamente. Pasamos, May, a otros temas porque Mario Vergara valoró la recuperación del predio de la estación central de AFE. Sí, el intendente capitalino destacó el valor de que el predio de la ex estación de AFE esté en manos del Estado y estimó que se abrirán varios llamados para recuperar la zona. Vergara dijo que la Intendencia tiene el rol, junto con el Ministerio de Transporte, de convocar a la iniciativa privada para evaluar la intervención en esa zona emblemática de la ciudad. Por otra parte, dijo que la comuna capitalina está trabajando en un proyecto primario para avanzar en una obra de saneamiento que permita evitar las inundaciones en la zona de La Paz y Avenida del Libertador en Aguada. En ese sentido, señaló que una solución integral de este problema implicaría una inversión de entre 30 y 40 millones de dólares, algo que está fuera del presupuesto de la comuna. En temas de educación, Ceibal investiga los sesgos de género en las trayectorias educativas. Sí, Ceibal utiliza análisis de datos e inteligencia artificial para identificar cómo los estereotipos de género impactan en las trayectorias educativas y alejan progresivamente a las niñas de las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Los datos muestran que el problema no está en la falta de interés o capacidad inicial de las niñas, sino en cómo los estereotipos y barreras culturales empiezan a operar a medida que avanzan las trayectorias educativas. La gerenta de Datos y Ciencias Comportamentales de Ceibal, Irina Sánchez, dijo a La Diaria que en los primeros años de escolarización no hay brechas de desempeño entre niños y niñas y a medida que las personas crecen, esas brechas empiezan a emerger y son cada vez más grandes. Sánchez consideró que detrás de este fenómeno operan distintos factores sociales y culturales, entre ellos los estereotipos de género, las expectativas que los adultos proyectan sobre niños y niñas y la falta de modelos femeninos visibles en áreas tecnológicas y científicas.
Cotización de la moneda. El dólar abre en esta jornada 38,95, a la venta 41,55, el euro 44,18, 49,68 respectivamente, el peso argentino 0,02 a la compra, 0,20 a la venta y el real 7,15 a la compra, 8,85 a la venta. Y es momento de compartir la primera pausa, Yami, cuando ya empieza a estar bastante más claro. Y yo siempre digo lo mismo, la cámara que toma Yami y su imagen que se puede ver en el canal de streaming es una de las más privilegiadas. Así que, Yami, sentite bendecida por esta cámara. Me gustaría poder verla también, pero bueno, me alegro con que las personas puedan ver esta imagen. Maggie, llegan muchos mensajes que seguramente vamos a estar repasando después de la tanda. Perfecto, 7:28, ya volvemos. Se viene el invierno y el Megal queremos hacértelo más liviano. ¿Sabías que en Uruguay se vende una garrafa fabricada en Noruega que pesa la mitad que las comunes? Mejora la vida de quienes tienen que cargar con ella. Es translúcida y se puede ver cuánto gas le queda. Está hecha con un material amigable con el medio ambiente. ¿Qué estás esperando para cambiar tu vieja y pesada garrafa por una garrafa liviana de Megal? Llama ahora al 19220. Megal. Innovamos con energía. Prevení dolores cervicales y de espalda. Ajustá la altura de la pantalla. Elegí sillas con buena sujeción lumbar. Prevení. Preasociate a la Española. 1920-1234 o preasociate.com. Homeopatía Olivencia. Idóneos en elaboración de fórmulas homeopáticas y florales. Lográ el bienestar físico y emocional de forma natural. Olivencia te escucha. Comunicate al 099-471074 o visita nuestra web olivencia.com.uy. Una conversación informada. La Diaria Radio 97.9. ¿Qué es mejor? ¿La hamburguesa o el choripán? ¿La Rambla o el parque? Nosotros no sabemos. Lo que sí sabemos es que para cobrar tu sueldo, mejor en tu banco. Es mejor porque abrís tu cuenta 100% online y porque tenés la nueva tarjeta internacional Brow Recompensa Mastercard Débito. También es mejor porque tenés adelanto de sueldo sin intereses. Y es mejor porque tenés la seguridad y confianza de siempre en el banco de siempre. Abrí tu cuenta sueldo a través de eBrow. Te lo repito, tu sueldo mejor en tu banco. Banco República, nuestro banco país. Infórmese sobre la garantía de depósitos en su institución de intermediación financiera o en www.copap.org.uy o vía infocopap@copap.org.uy. En la edición de mayo de Le Monde Diplomatique Uruguay, la juventud latinoamericana subsiste a pesar de la pobreza, el narco y la ultraderecha evangelista. En el mundo, continúa la batalla por la energía detrás de la guerra contra Irán, el cierre del estrecho de Hormuz y la incertidumbre en Venezuela y Rusia asoma una crisis. En la región, la economía golpea a los argentinos más pobres y la precariedad laboral alimenta la inestabilidad de los brasileños. Además, la izquierda británica sobrevive. Pakistán y Afganistán en un conflicto cada vez más violento, la ciudad detrás del Made in China y la inteligencia artificial que para el Vaticano ya es casi un problema teológico. Suscríbete en lemonde.uy y recibilo en tu casa. Le Monde Diplomatique, la diaria. Internacionales. Siete de la mañana con 31 minutos. Bajaron unas cuestioncitas de ahí de temperatura. 3,8 tenemos ahora. 3 grados 8 décimas en Montevideo. Reiteramos, está muy frío, amaneciendo. Recién en algunos minutos va a terminar de salir el sol. Pero escucharon, tenemos que desarrollar la información internacional. La crisis económica y social hace tambalear al gobierno del presidente boliviano Rodrigo Paz. Bolivia está atravesando una situación extremadamente difícil por la crisis que se desató en las últimas semanas, reflejada en protestas de diversos sectores que se están manifestando en el contexto de la compleja situación económica que vive el país. Los cortes de ruta mantienen a la capital, La Paz, prácticamente aislada desde hace 2 semanas y las protestas también están siendo muy fuertes en la vecina ciudad del Alto, ubicada
al igual que la sede del Ejecutivo boliviano en el Departamento de La Paz. La situación actual está dada por la sumatoria de varios frentes. Los maestros reclaman aumentos salariales, al igual que la poderosa Central Obrera de Bolivia, que exige un 20% de aumento. También están reclamando los transportistas por la mala calidad del combustible e indígenas de la región amazónica que pedían la anulación de una ley de reforma agraria. Además, se sumaron a las protestas partidarios del expresidente Evo Morales, que están acusando al gobierno de perseguir judicialmente a su líder. Si bien inicialmente los reclamos sectoriales estaban disgregados, con el paso de los días se unieron bajo el reclamo de la renuncia del presidente Paz, quien asumió el gobierno en noviembre tras haberse impuesto en las elecciones celebradas un mes antes. Y nos vamos a Estados Unidos porque allí aumenta la desaprobación del presidente Donald Trump. De acuerdo con la última medición, el índice de aprobación neto correspondiente a la segunda administración de Donald Trump volvió a caer y se ubica ahora en menos 21, según divulgó The Economist. Esta cifra surge de la diferencia entre quienes evalúan la gestión negativamente y quienes la valoran positivamente y se sitúa en terreno negativo desde mediados de marzo del año pasado. De hecho, desde aquel momento, este es el valor más bajo de la serie. Para tener como referencia, a esta misma altura del mandato, la aprobación neta era de menos 10 durante el primer gobierno del mandatario republicano y de menos 8 en el caso de la gestión de Joe Biden. En particular, el índice de aprobación neto de Trump en materia de inflación y precios es de menos 44, el más bajo de este mandato, en línea con el aumento de los combustibles asociado a la guerra de Medio Oriente y el encarecimiento consecuente del resto de las cosas que mencionamos. Deportes. Bueno, deportistas reclaman contra la impunidad de ayer y hoy. Un año más, a días de la Marcha del Silencio, el colectivo Deportistas por la Memoria publicó el sábado un video en apoyo al reclamo de memoria, verdad y justicia por los crímenes cometidos durante la dictadura cívico-militar. El audiovisual, titulado La memoria es el deporte de los derechos humanos, fue producido por Atlántica Films y comienza con la historia de Adalberto Soba, narrada por el exdirector técnico de la selección uruguaya de fútbol, Óscar Tavares, y los futbolistas de Peñarol, Lucas Hernández y Washington Aguirre. Luego se cuenta la historia de Ada Margaret Burgueño, una velocista que competía en los 100 metros llanos y que 2 días antes de casarse, con 24 años de edad, fue secuestrada y desaparecida el 20 de agosto de 1977. Y también los casos de Antonio Omar Paita y de Alberto Mechoso. Esto lo vamos a recordar en estos días, pero lo decimos, en Montevideo la Marcha del Silencio que organiza Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos partirá este miércoles 20 de mayo a las 19 horas desde la esquina de las calles Rivera y Jackson y finalizará en la Plaza Libertad. La consigna de la marcha será contra la impunidad de ayer y hoy. Exigimos respuestas y en paralelo habrá movilizaciones en varios puntos del interior del país. Y cada vez que llega un 20 de mayo y están este tipo de intervenciones, pienso en la importancia que tanto hablamos, ¿no?, de los futbolistas, de los mensajes que dan muchas veces con esto de las nuevas generaciones también, ¿no?, de mantener la memoria viva. Y hay una serie de deportistas que a lo largo de estos últimos años han prestado su imagen también y han querido, bueno, colaborar con esta causa. Y bueno, creo que mencionar algunos nombres, como señalábamos, ¿no?, del polémico Washington Aguirre, golero de Peñarol, que tantas veces, ¿no?, se lo cuestiona, también tiene este tipo de actos y participa en definitiva de una cuestión como esta. Hay otros spots también que están circulando en estos últimos días que, bueno, se ven también reflejados en la cantidad de deportistas que han querido sumarse, ¿no?, más allá de los cuestionamientos de muchos hinchas que dicen que lo político no puede estar presente dentro de un club. Creo que, bueno, también es esa independencia que puede tener cada uno de decidir. Vamos con otros temas. Tras los partidos del fin de semana, la primera fecha del intermedio termina hoy. Sí, sin tiempo para descansar después de la apertura ganado por Racing, la Liga AUF uruguaya puso en marcha el clásico torneo corto de mitad de temporada. Desde el viernes se jugó en los 2 grupos con triunfos importantes de Peñarol y Nacional. El tricolor abrió la fecha y derrotó 2-1 a Montevideo City Torque en el Charrúa, con tantos de Camilo Cándido y Maximiliano Silveira, en cuestión de minutos además. Peñarol, por su parte, arrancó con victoria por el mismo marcador, en su caso 2-1 sobre Liverpool, en el campeón del siglo, con goles de Jesús Trindade
y Nicolás Fernández. Además ganaron Racing, Central Español, Boston River y Juventud. El único empate se dio entre Albion y Wanderers. Pero la fecha no ha terminado, el punto final se va a poner esta noche, luego de que Deportivo Maldonado y Danubio se enfrenten en el Estadio Domingo Burgueño Miguel de la capital fernandina. El partido va a arrancar a las 18:30. Bueno, y cambiamos de color de pelota. Comienzan las semifinales de la Liga Uruguaya de Básquetbol con 2 series muy atractivas. Sí, el viernes con la victoria de Defensor Sporting sobre Malvin quedaron resueltos los 4 equipos que definirán el básquetbol local. Por un lado, Nacional va a enfrentar a Aguada, mientras que por otro, Peñarol se medirá con Sporting. El turno de esta noche desde las 21:15 será para tricolores y aguateros. Este enfrentamiento entre quienes definieron la Liga Uruguaya del año pasado será la 7ª vez que se crucen en las últimas 9 ediciones del campeonato. Del otro lado del fixture, Carboneros y Fusionados empezarán su llave mañana, también desde las 21:15, pero en el Palacio Peñarol. Defensor Sporting llega con mayor desgaste de la serie ante Malvin, mientras que Laurinegro no solo está descansado, sino que va a buscar revancha de la eliminación del año pasado, además de que ahora llega como favorito por plantel y jerarquía. Bueno, y tenemos que hablar de un uruguayo que sigue haciendo historia porque Tomás Silva continúa siendo la revelación del Giro de Italia. Sí, luego de la primera parte de la carrera y tras el descanso de hoy, mañana se va a abrir la etapa contrarreloj individual entre Viareggio y Massa, y lo que vendrá después serán 2 etapas de montaña y 3 de media montaña. Las fugas seguramente estén a la orden del día en esos trazados y habrá que ver si Tomás Silva se mete en alguna para disputar la etapa. Bueno, el uruguayo fue otra vez protagonista durante este fin de semana. En la etapa del sábado terminó cuarto en un final con una subida muy empinada. El fernandino leyó muy bien la carrera, pero mejor la leyó el ecuatoriano Jonathan Narváez, ganador del día. Silva fue cuarto a 2 segundos de poder subirse al podio nuevamente. Lo del sábado no hace otra cosa que ratificar la gran carrera que está haciendo el uruguayo. En 9 etapas del Giro, Silva ganó la segunda carrera y se vistió con la malla rosa del líder de la carrera. En la 5ª etapa entró en el podio siendo tercero, y a esto hay que sumarle el 4º lugar que ya mencionábamos. Divino. Bueno, nuestras felicitaciones para este joven fernandino. Vamos a retomar noticias que llegan desde el resto del país, en este caso desde Paysandú. La red de atención primaria de Paysandú atiende a 60.000 usuarios con 189 funcionarios. Sí, más allá del significativo número de cobertura en todo el departamento que ya mencionabas vos, Maggie, la red de atención primaria santucera cuenta con apenas 189 funcionarios, una situación que refleja las dificultades que enfrenta el sistema de salud en el interior del país. La información fue presentada por autoridades locales de ACE en el marco de una recorrida por distintos centros de atención. Sí, desde la red señalaron que el objetivo es fortalecer la atención territorial y descentralizar servicios para mejorar el acceso a la salud en zonas urbanas y rurales. Sin embargo, advirtieron que con las carencias de personal hay dificultades para cubrir todas las necesidades asistenciales del departamento. Y nos vamos a Colonia porque colectivos preparan distintas actividades de cara al 20 de mayo en el departamento de Colonia, justamente. Sí, organizaciones sociales, colectivos de derechos humanos e instituciones culturales de Colonia del Sacramento preparan distintas actividades en el marco del Mes de la Memoria, que tendrá como punto central una nueva edición de la Marcha del Silencio el próximo 20 de mayo. Las convocatorias buscan mantener vigente el reclamo de verdad y justicia por los detenidos desaparecidos durante la dictadura. Además de la movilización principal, durante lo que queda del mes habrá charlas, muestras, proyecciones y actividades educativas vinculadas a la memoria histórica y los derechos humanos. Varias de las propuestas son organizadas por colectivos locales junto con instituciones públicas y centros culturales del departamento. Entre las actividades más destacadas hoy a las 19, por ejemplo, en la sede de ADEOM Colonia, se presenta el libro Hasta ser Victoria, de Victoria Montenegro. La autora de ese trabajo fue una de los 500 bebés desaparecidos en la dictadura de Argentina entre los años 1976 y 1983. La autora cuenta en primera persona su historia con sus contradicciones, idas y vueltas, dolores y reencuentros. Bueno, y también vamos a recordar de alguna manera que vamos a seguir insistiendo y analizando este tema aquí en Panorama Informativo a lo largo de los próximos días. Hoy, por ejemplo, nos va a acompañar Nélida Chela Fontora, militante social uruguaya, integrante de Crisol, para contar también de primera mano su historia de vida, cómo han sido, ¿no? Después de todo lo que le tocó
vivir en prisión y también los reclamos de hoy, ¿no? Cómo se analiza una nueva marcha del silencio con lo que hablamos, las nuevas generaciones también que siguen sumándose. Ahora tenemos que compartir la pausa. Sí, May, antes de eso de... Los mensajes, perdón. Sí, Yami. no, pero acá hay uno que hablábamos de Chela Fontoura, justamente César de Sayago manda un fuerte abrazo y reconocimiento inconmensurable para Chela Fontoura. Así que bueno, ese iba especialmente dedicado y estaba bueno leerlo. Pero sí, si querés, repasamos. Porque, bueno, nos saludan desde Salto. Esto era las 7:06. Nos decían que aún no había amanecido. Ya pasaron 41 minutos de las 7, imagino Andrés que por Salto ya amaneció, así que nos podés contar. También nos saluda Silvia desde Colón, nos mandaba una foto ahí las podemos ver en YouTube de su amanecer, precioso. Que estaba recién llegando y bueno, después efectivamente cuando ya estaba el día en su cielo despejado. Bueno, acá ya se empieza a ver el sol. Lo veo en las caritas de Juli y David, que está pegando de lleno, que aparte el color ya que se ve es hermoso. Nosotros no lo tenemos a pleno acá, pero sí de a poquito lo vamos viendo. No, y no tenemos ni una nube. No, está despejado. Hay apenas una niebla, pero creo que también hace mucho al 97% de humedad que se está registrando con estos 3 grados 8 décimas. Ahora sí, compartimos la pausa y seguimos con mucho aquí en Panorama Informativo. Gracias por escucharme. Muchas gracias por explicarme. Gracias por toda la ayuda. Estas son palabras recientes de nuestros pacientes, pero los agradecidos somos nosotros, porque tu elección nos hace superarnos cada vez más y ser la mutualista con los mejores profesionales del país. En mayo, si tu número de cédula termina en 5, venía un nuevo Casmu. Afiliate en nuestros locales, en la web o a través del 1444. Casmu, estamos para cuidarte. Consulte las condiciones. Cobertura total de asistencia médica. Fundación SECOM te invita a ser parte de Tejidos del Corazón. Trae tus agujas y juntos tejeremos para que los niños que más lo necesitan tengan un invierno más abrigado. Te esperamos el domingo 31 de mayo de 10 a 16 horas en Shopping Tres Cruces, Sala de Espera Goes. Organiza Fundación SECOM con el apoyo de Shopping Tres Cruces. En Antel, el futuro lo hacemos junto a quienes impulsan el país. Por eso, acompañamos a las empresas con soluciones seguras en nuestro data center. Y también junto a quienes cuidan el planeta. Por eso, trabajamos en la recolección de residuos electrónicos. Porque el futuro se hace juntos. Antel, el futuro lo creamos juntos. Hola, ¿estás escuchando Diversidad de Opiniones? ¿Estás bien? Estás en la Diaria Radio 97.9. Llegó la promo Cargá y Viajá de Estaciones ANCAP. Prepara las valijas, porque cargando en Estaciones ANCAP podés ganarte uno de los 12 premios para viajar al lugar del mundo que quieras. Un safari en África, un crucero familiar, recorrer Europa, Caribe con amigos o lo que se te ocurra. Con cada carga mayor a 500 pesos, generás chances para el sorteo de uno de los 12 premios para viajar a donde quieras, cuando quieras y con quien quieras. Envía tu comprobante por WhatsApp al 098 80 60 06 o participa automáticamente con ANCAP sobre ANCAP para tener doble chance. Y si querés triple chance, usa la app de Estaciones ANCAP. Y vos, ¿a dónde irías? Carga y viajá en Estaciones ANCAP. Ver bases en www.ancapuntos.com.uy. Chacra La Martina, donde todo lo bueno sucede. Eventos, celebraciones sociales, empresariales, restaurante y salón de té. Además, hospedaje con ricos desayunos de campo a 20 minutos del centro. La Martina, al oeste de la ciudad. Seguinos en redes. Todos con Gonzalo Moratorio. Gonzalo necesita continuar su tratamiento médico tanto en Uruguay como en el exterior. En Hábitat ponemos a disposición el colectivo número 146734 en pesos y dólares. Podés colaborar acercándote a cualquiera de nuestros más de 520 locales en todo el país. Como un rayo para siempre, para lo que fue y será. Lo que fue y será. La
vuela sobre el piano la mañana aquella que dejamos de cantar. Llegó la muerte un día y arrasó con todo un vendaval. Y fue un fuerte vendaval. Algo de vos llega hasta mí. Cae la lluvia sobre París, pero me escapé hacia otra ciudad y no sirvió de nada porque todo el tiempo estabas dando vueltas y más vueltas que pegué a la vida para tratar de reaccionar. Un tango al mango revoleando la cabeza como un loco de aquí para allá, de aquí para allá. Después vinieron días de misterio frío casi como todos los demás. Lo bueno que tenemos dentro es un brillante, es una luz que no dejaré escapar jamás. Algo de vos llega hasta mí. Cuando era pibe tuve un jardín, pero me escapé hacia otra ciudad y no sirvió de nada porque todo el tiempo estaba en un mismo lugar y bajo una misma piel y la misma ceremonia. Yo te pido un favor, que no me dejes caer en las tumbas de la gloria. Gloria, gloria. Algo de vos llega hasta mí. Cuando era pibe tuve un jardín, pero me escapé hacia otra ciudad y no sirvió de nada porque todo el tiempo estaba yo en un mismo lugar y bajo una misma piel y en la misma ceremonia. Yo te pido un favor, que no me dejes caer en las tumbas de la gloria. Gloria, gloria, divina Estábamos escuchando a Fito Páez, que se presentó en el Antel Arena hace algunos días. Bueno, que ha tenido una participación bastante frecuente en nuestro país en los últimos años y que siempre agota cada vez que viene al Uruguay. Pero vamos a hablar de otros temas. Hoy mencionábamos que el intendente de Montevideo había brindado algunas declaraciones. Hablamos de Mario Vergara. En este caso dijo que la intendencia debe mejorar el saneamiento en la Aguada para evitar inundaciones los días de lluvia intensa. De momento, el proyecto no está contemplado en el presupuesto de la comuna. Vergara comentó que hay un proyecto primario para una obra que mejore el flujo de agua en la zona de La Paz y Avenida Libertador. Vamos a escuchar lo que decía Mario Vergara. El audio del día. Lo que sí la Intendencia tiene que contribuir de alguna manera es en la cuestión del saneamiento en la zona, sobre todo vinculado a esos eventos que se dan cada tanto, pero que se dan de la acumulación de agua en los días de mucha lluvia intensa, ahí en la zona de La Paz y Libertador, que obviamente interactuaría con lo que es
cualquier emprendimiento u obra que se haga en la estación central. Ahí tenemos una especie de proyecto primario, una evaluación de algo que una resolución integral de ese tema es un proyecto que rondaría entre los 30 y los 40 millones de dólares, cosa que eso no está previsto en la planificación y en el presupuesto. Así. May, hoy ya decíamos, ¿no?, que Vergara había valorado, bueno, como positivo que el predio de la ex estación de AFE haya pasado a manos del Estado, y es en este contexto que el intendente de Montevideo hacía esta valoración. Él decía, bueno, que esto va a permitir poder trabajar sobre ese espacio, y algo que dijo es que habló con la ministra de Transporte, Lucía Echeverri, sobre la necesidad de hacer un llamado a proyecto. En 2 oportunidades anteriores se presentaron varias ideas, pero el Estado no tenía el predio de la estación. Decía Vergara, a la brevedad haremos un llamado para trabajar en tener una intervención importante en esa zona. Bueno, y que hace la realidad un poco de lo que veníamos hablando, ¿no? La zona ahí, límite, Aguada, Centro, Ciudad Vieja, sí, que también se podría revitalizar muchísimo con un atractivo que se logre imponer allí en ese punto, ¿no? Que es prácticamente donde te recibe la ciudad cuando se ingresa por el lado oeste de Montevideo. Sí, May, cambiando de tema completamente, perdón, pero nos llegó un mensaje que está bueno de leer, porque también podemos adelantar alguna cosita, porque recomiendan, bueno, que entrevistar a Gabriela Schroeder, que es hija de Rosario Barredo, ¿no? Ya hablábamos de ella hoy más temprano, pero bueno, en realidad era para contarles de que el miércoles en el programa La Colmena de Carolina García va a estar Gabriela Schroeder justamente. Déjame confirmar, sí, perdón. El miércoles 20 de mayo va a estar en este programa siendo entrevistada por Carolina García, y recordemos, La Colmena es de 1 a 3 de 13 a 15 exactamente, así que la pueden escuchar por allí. Sí, como toda la programación maravillosa que tiene la Diaria Radio, y que bueno, el viernes también estuvimos celebrando este primer mes, fue el 6 de mayo, pero bueno, decidimos juntarnos y celebrar también que bueno, la Diaria Radio está de alguna manera también siendo parte de la compañía de los uruguayos y uruguayas a lo largo de todos los días, en principio de lunes a viernes. Bueno, ya está Nélida Chela Fontora, militante social uruguaya, integrante de Crisola, aquí en los estudios de la Diaria, así que vamos a hacer la pausa, nos preparamos y comenzamos a dialogar con ella. Ya volvemos. Canjeala con Dale. Llegó Dale, el nuevo programa de puntos de ANDA. Ahora, cada vez que usás cualquiera de nuestros servicios, sumás puntos para canjear por lo que quieras en nuestra tienda online. Dale, disfruta de Dale ANDA. Conoce más en anda.com.uy. Ver bases, condiciones en anda.com.uy. En El Círculo tenemos los mejores planes para vos y tu familia. Si tenés entre 1 y 20 años, podés afiliarte por tan solo 800 pesos al mes, con más beneficios gratis, el mejor servicio al menor precio y los menores tiempos de espera. Elegí cambiar ahora a la mutualista con el índice de satisfacción más alto y con la red de atención más grande del país, con 5 sanatorios y 50 policlínicos. Afiliate llamando al 1870 o en circulocatólico.com.uy. En El Círculo, estamos con vos. Cuando necesites pinturas, materiales, accesorios, insumos para sanitaria y construcción, pensá en A Todo Color. 5 sucursales en Montevideo, Maldonado, Minas y San José. Además, envíos a todo el Uruguay. En pinturas, sanitaria y construcción, todo lo que necesites está en A Todo Color. atodocolor.com.uy. Hola, ¿estás formando tu propia opinión? Estás bien, estás en la Diaria Radio 97.9. Desarrolla las habilidades que estos tiempos exigen y transforma cada desafío en una oportunidad. La Escuela de Posgrados de la UCU te ofrece maestrías en Educación, Salud, Políticas Públicas, Ciencia de Datos y Estudios Organizacionales. Escuela de Posgrados de la Universidad Católica del Uruguay. Un mundo de oportunidades. UTE presenta Pequeños Grandes Consejos de Túnicas en Red. ¿Sabías que para tener agua caliente sin consumir de más, lo mejor es tener un termotanque de 40 litros o más y de clase A? También puedes tener el termostato a 60 grados, que es la temperatura óptima del funcionamiento. Lo probamos en casa y funciona. UTE, avanzamos con energía.
Hola, soy Agustín de Paysandú. Quería pedirle si pueden pasar la canción esa que dice te busqué en mi auto rojo a las 6. Bueno, un saludo a mi vieja y a todos los que están escuchando. Ah, y si alguien vende un Celerio, que me tire un mensajito por favor al 098-723. Cuando compras un Suzuki 0 kilómetro, los futuros compradores vienen incluidos. Lleva al tuyo vos también y asegurate la reventa. Visítanos en suzuki.com.uy o en cualquier concesionario del país. Suzuki te entiende. Presenta Tigo, red y cobertura a donde vayas. Lo bueno pasa contigo. Son las 7 de la mañana con 57 minutos y les habíamos contado junto con Yami que por estos días vamos a estar haciendo especial referencia al 20 de mayo, a los 30 años de esta marcha del silencio, y en ese marco hoy vamos a recibir, y ya la estarán viendo seguramente a través del canal de YouTube, a Nélida Chela Fontora, esta militante social uruguaya nacida en Tranqueras, Rivera. Su padre era cortador de caña de azúcar y su madre lavandera. A los 13 años se unió al Partido Socialista de Pueblo Constitución en Salto, donde inició su activismo político. Fue presa política durante la dictadura cívico-militar en nuestro país y al salir en libertad se transformó en una referente por los derechos humanos. A los 14 años participó junto a su padre de su primera marcha cañera hasta Montevideo. Con su compañero de ese momento se trasladó a Bella Unión, donde comenzó a trabajar en los ingenios azucareros, convirtiéndose en una de las primeras referentes sindicales en la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas. En esa época las mujeres trabajaban a la par de los hombres, pero no recibían salario, solo se le agregaba un complemento monetario al hombre al que acompañaban. Al mismo tiempo se fue acercando a la militancia en el MLN Tupamaros, llegó a Montevideo en la clandestinidad. El 9 de mayo de 1970 las fuerzas conjuntas allanaron su casa y fue llevada detenida. En julio de 1971 escapó junto a otras presas de la cárcel de Cabildo en lo que se llamó Operación Estrella. Luego de la fuga se le asignó a ir a Paso de los Toros, se traslada a Durazno, donde fue detenida y torturada. Allí pierde el embarazo de 3 meses de gestación, nuevamente pasa por 5 cuarteles de detención hasta que queda detenida en Punta de Rieles, donde estuvo 8 años hasta el 10 de marzo de 1985 y en 2023 fue declarada ciudadana ilustre de Montevideo. Bueno, y queríamos de alguna manera hacer esta introducción, Chela, para primero agradecerle que una jornada de muchísimo frío nos esté acompañando aquí en los estudios de La Diaria desde muy tempranito, y también hablar de, bueno, de lo que empieza a sentirse, ¿no?, cuando se aproxima esta fecha y cuando uno repasa apenas algunas líneas de su vida. Bienvenida. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. No importa levantarnos temprano porque vieron que los viejos madrugamos, así que no. Estoy muy agradecida por toda la presentación que hicieron. Yo salí de un medio a donde vivíamos en la semiesclavitud, eso ustedes saben, a donde no era solamente la mujer y el hombre, sino que hoy que se habla tanto del niño, ahí había niños también que acarreaban las cañas para afuera para poder ayudar a sus padres. Nosotros vivimos situaciones límite. Personalmente viví la muerte de mi sobrina, hija de Lourdes Pinto, que murió en una marcha, que murió de hambre. Y esto, claro, hoy cuando se habla de la miseria y de los niños, también recuerdo todo eso y sigo pensando que esos sueños, esa utopía que teníamos de un mundo mejor, yo lo sigo manteniendo porque pienso que todavía toda la esperanza no está perdida cuando nosotros vemos todos los días la suma de los jóvenes que empezaron a militar y llevar la memoria, que la memoria es lo más importante que tienen los pueblos, que no se debe perder. Uh-huh. Y cuando llega un 20 de mayo, cuando se conmemora 30 años de la primera marcha del silencio, ¿qué siente usted? Bueno, ¿qué siento yo? Siento muchas cosas, pero fundamentalmente siento y llevo la memoria de aquellos que ya no están y que lucharon por esa utopía
Y me duele hoy saber que los jóvenes habitan la calle. Me duele hoy las cárceles llenas de jóvenes. Y pienso que esos compañeros y esas compañeras que están desaparecidas lucharon para que esto no sucediera. Entonces, personalmente, con mi compañero, nosotros tenemos una definición en la cual desde que salimos dijimos nosotros abandonamos toda la parte política partidaria y seguimos trabajando por los derechos humanos. Y a partir de ahí nosotros hicimos una definición después de 13 años de haber encontrado. En total yo tuve 14 años presa, porque tuve presa en Cabildo también un año. Hicimos una definición de trabajar por los derechos humanos y por todos aquellos que hoy ya no están. Y fundamentalmente también lo que es los compañeros cañeros que están desaparecidos y por la pobreza y la miseria que sigue existiendo hoy en nuestro país, donde hay rincones de nuestras tierras, de nuestro interior, que hay leyes que los amparan, pero hay un desconocimiento y hay el no llegar hasta ahí, hasta una estancia, hasta un peón de campo, donde no se llega con las leyes y sigue sucediendo las mismas situaciones donde vivimos nosotros, como vivimos nosotros. Y yo les quiero decir que no estuve solamente en en Punta de Rieles, yo estuve en la cárcel Cabildo casi 7 años, la cárcel de Paso de los Toros, que es una cárcel muy desconocida, ¿no? A donde tuvimos 153 compañeras, solamente mujeres, y pasó mucho tiempo para que se supiera que nosotros estuvimos presas ahí, porque estábamos totalmente aisladas de lo que es la ciudad y hicieron de nosotros muchas cosas que recién, después de muchos años, se sigue dando a conocer lo que vivimos ahí. ¿En qué año fue eso, Chela? Bueno, a mí después de los 5 cuarteles que estuve, donde me trasladaron, después de eso, ellos me traen para el penal de Paso de los Toros, a donde ahí murió también una compañera por falta de asistencia médica, Raquelita. Y por otro lado hubo una compañera, que es bueno recordar acá, Albana Gutiérrez, que a su hijo lo metieron en el horno, en Flores, y dijeron que le iban a prender fuego, y la compañera enloqueció. Y con esa compañera yo estuve en la cárcel en Paso de los Toros, en el cual la compañera no se recuperó nunca más de lo que pasó en ese momento. Entonces, cuando ustedes me preguntan el 20 de mayo para mí es un día de lucha, un día de reflexión, y pensando que ha pasado 41 años de la democracia, que poco se habla de que las mujeres estuvimos en esa democracia luchando, porque las cárceles y los cuarteles también fueron un lugar de lucha, de unión, de trabajar juntas. Y a los 40 años, que fue el año pasado, no nos hicieron reportaje preguntando qué pensábamos nosotros de la democracia. En cambio, nosotros luchamos por eso también desde los campos de concentración. Y hace 41 años de esta democracia, y nosotros seguimos pidiendo nuestros derechos y el derecho a conocer la verdad. Chela, ¿qué te pasa entonces? ¿Qué sentís cuando ves tantos jóvenes, cuando hay una nueva marcha del silencio y cada vez se suman más jóvenes a esta marcha, ¿no? Que levantan justamente los carteles de todas las personas detenidas, desaparecidas, y vos ya lo decías, bueno, es una lucha también por los derechos humanos en general. O sea, entonces, ¿qué te pasa? ¿Sentís esperanza cada vez que ves una nueva marcha del silencio? Bueno, los otros días yo decía en un programa que hoy nosotros vamos a media marcha,
Los que van a marcha entera son los jóvenes. Yo tengo mucha sensibilidad hacia toda la gurizada, ¿no? Que han tomado conciencia de esto. Y dentro de eso también tengo que decir que está mi hija, están mis nietos, están mis bisnietos, que hoy también van en la marcha con nosotros. Y esto, como dijeron una vez, que esto desaparecía cuando muriéramos el último, están muy equivocados. La memoria, la verdad y la justicia no morirá jamás, porque hoy ya sabemos que los jóvenes son los que tienen la creatividad, son los que llevan el 20 de mayo, fundamentalmente ellos los que llevan la bandera y los que llevan el silencio profundo por aquellos compañeras y compañeros que todavía no lo tenemos. Y esto no va a desaparecer hasta tanto no esté hasta el último compañero o compañero. Chela, si yo le digo el nombre de Esther Uribasterra, sí. ¿Qué le viene a la memoria? La verdad que Esther Uribasterra, yo la conocí, es una compañera de 33 que ya murió tempranamente, era maestra de adulto. Yo la conozco primero en el Cabildo y después en la dictadura y el terrorismo de Estado, ellos me ponen en determinado momento con ella sola. En una celda. Sí, nosotros como que rotábamos, ¿no? Sola, o te ponían un grupo, o te ponían, yo estuve con Esther Uribasterra. Es una forma psicológica de que vos te enloquezcas. Bueno, y la compañera esa, yo no puedo olvidarme porque fue la compañera que en una naranja, un día que nos sacan, y nos sacan la capucha, y yo veo ahí una naranja y trato de guardármela para comer la mitad y mitad con Esther, y Esther agarra un poco de cosas verdes ahí, porque nosotros nada de eso comíamos, y llevamos escondido para la celda, el calabozo. Cuando nosotros llegamos ahí, bueno, yo le digo, mira, Esther, lo que traigo, vamos a repartir, y Esther pone el grito en el cielo y dice, ¿qué vamos a repartir? Nada, te voy a enseñar el mapa mundi. Porque ¿dónde pensás que estás vos? Bueno, yo le digo en el Uruguay, ¿no? Orgullosa de que estaba acá, ¿viste? Como que sabía todo, era muy jovencita, y me dice, ¿pero qué países tenés al lado? Bueno, y Brasil y Argentina, era lo único que yo conocía. Entonces dijo, bueno, yo te voy a enseñar que vas a salir de Brasil y Argentina y Uruguay, te voy a mostrar otras cosas. Y empezó a dibujar el mapa mundi ahí, cuestión que yo le... ¿Lo iba marcando con las uñas? Sí, sí, marcando con las uñas porque no teníamos más nada. Marcando siempre con las uñas. Y ahí dibuja el mapa mundi y me empieza a mostrar. Por supuesto que a mí me aburría, porque yo lo que quería era comerme la media naranja que me correspondía. Y le decía a Esther, dejá. Bueno, y Esther me renegaba y decía que yo tenía que saber ubicarme en el mundo, porque nosotros éramos mujer política. Bueno, me daba toda una explicación científica, y además ya trabajaba con gente mayor, maestra de gente mayor nocturna, entonces tenía muchísimo conocimiento. Y esa compañera fue la primera que empezó a abrirme la cabeza, porque yo debo decirle a ustedes que todos nosotros de mi familia éramos analfabetos. Y bueno, en el medio que estábamos, el Estado nunca se hizo cargo de tener salud, de tener vivienda, de tener la enseñanza. Entonces, claro, yo no estaba acostumbrado a moverme fuera de esas tres cosas, de Uruguay, Brasil y Argentina, porque además había ido a trabajar en las arroceras en ese momento. Y la compañera empezó a abrirme otro mundo
a partir de ahí, y con esa misma compañera, que es Esther y otras, estuvimos en Paso Los Toros, a donde ella empieza a dar clase. A escondida, siempre tratando de, con otras maestras que había ahí también, una compañera de Paysandú que era maestra muy buena, y ahí empecé a aprender a leer, porque escribir nunca pude, escribo muy mal, pero me empezó a gustar la lectura, libro, cuentos, y empecé a aprender que había otro mundo que yo no lo desconocía. Y eso fue gracias a esas compañeras que jamás van conmigo siempre en el corazón. Fueron personas que marcaron mucho su vida, en un momento muy duro. Bueno, hubo un personaje que para mí no es personaje, que fue Raúl Sendic. Ese hombre que tanto han hablado, que tanta infamia se ha dicho, tanta infamia, porque pasó años en las peores condiciones dentro de la cárcel y tienen el tupé de hablar. Ese hombre, estoy hoy acá, sentada, porque ese hombre hizo ver nuestros derechos. Si no hubiera sido por él, que dijo que nosotros teníamos derecho, primero a ser libres, porque nosotros no era solamente que trabajamos. Esto yo digo en todos los lugares. Nosotros, el patrón se creía dueño de nuestra fuerza de trabajo, pero también dueño de nuestro cuerpo. Y ese hombre nos hizo ver que nosotros teníamos derecho. Y empezó calladamente, porque nunca fue un hombre. Primero, nunca fue una persona que nosotros tuvimos que decir nuestro jefe, nuestro no sé qué. No, era un compañero más, en el cual comía las tripas cocidas con un poco de fideo, arroz, que si teníamos, comía junto a nosotros, e iba junto a nosotros, y llegó a cortar caña hasta que pudo junto a nosotros, siempre a escondida, porque nunca le permitieron como persona trabajar, porque claro, iba contra la explotación, la explotación más cruel que se hacía en ese momento, ¿no? Entonces, lo primero recuerdo eso, recuerdo sus valores, ¿no? El primero, escuchar, después pensar y después hablar. Eso que también desde mis padres, mis viejitos, también nos enseñaron, que podíamos ser muy pobres, como lo éramos, pero teníamos una consigna: pobre, limpio y honrado. Y esto fue lo que nos metió los viejos, y con Raúl Sendic, que fue la primera marcha que salí junto a mi padre y él, nos enseñó nuestros derechos. Yo la estaba pensando un poco, y quiero volver un poco para atrás, pero sí en las experiencias de bueno, cuando estaban presas, y pienso en la cárcel de Cabildo, que hace 2 años, ya va a ser 2 años que se declaró sitio de memoria. ¿Qué significa esto, no? Que este tipo de lugares, los centros de detención, se declaren sitios de memoria. Bueno, yo creo que es un trabajo de las compañeras. La verdad que yo estuve en el memorial, trabajé mucho. En el sitio de memoria acá trabaja otro grupo de compañeros. Me parece muy importante, porque eso no solamente que nos dignifica, es una parte del reconocimiento del Estado, que ustedes tienen que saber. Acá, todas las cosas desde el Estado nunca nos brindó nada sin nuestra lucha. Todos los derechos que hemos obtenido por las graves violaciones a los derechos humanos que nos produjeron, lo tenemos porque nosotros hemos luchado. Y acá el sitio de Cabildo trabajó y trabaja un grupo de compañeros que ha llevado muy bien adelante, y se ha logrado que un sitio de memoria, yo pienso que eso, más que un reconocimiento a nosotros, también es una demostración a los jóvenes que el Estado está reconociendo lo que cometieron sobre nosotros, que llega a 41 años de nosotros salir en libertad. Y por la lucha nuestra. No que salga, nos llamen y nos digan, mire, vamos a hacer tal cosa acá. Sí, un reconocimiento
de que sí se está llevando adelante, de que eso con la lucha de las compañeras se logró, se trabaja mucho, en el sitio de memoria, permanentemente las compañeras están trabajando y llevando jóvenes a que vea a dónde estuvimos nosotros. Uh-huh. Hablando un poco de las reivindicaciones, ¿no? Y lo que se reclama muchas veces al Estado, de lo que se ha obtenido a lo largo de esas luchas, ¿no? Y de reclamos al Estado. ¿En qué está la pensión reparatoria? Que, bueno, hubo reuniones, el gobierno hizo algunas solicitudes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sí, en realidad no es la pensión reparatoria. La pensión especial reparatoria es lo que ellos nos dio el Estado. Nosotros lo que estamos pidiendo... Sin restricciones. O sea, en realidad que se puedan seguir obteniendo la jubilación por la que uno trabajó, además de la reparatoria. Ahí está. Ese es el meollo de la cosa. Exacto. El tema es así. Ellos nos reparan, pero nos sacan nuestra propia jubilación. O sea, que nosotros, la jubilación nuestra, que tendría que sumar sobre la reparación, porque es el trabajo que hicimos, primero, la jubilación es un derecho constitucional, ¿verdad? O sea, que ya partimos mal desde el momento que ese derecho constitucional no nos están dando. Entonces nosotros nos presentamos frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el gobierno nos llama y está de acuerdo, para repetir, en un acuerdo amistoso, que es lo que desde ahí nosotros pedimos y el gobierno acepta hacer un acuerdo amistoso. Ahora bien, nosotros nos presentamos 765, no me acuerdo bien, o 63, dentro de ese rango... 767 peticiones. Sí, dentro de ese rango de lo que nosotros nos presentamos, ya han muerto unos cuantos. Yo diría 14, 15 compañeras y compañeros. O sea que ya no somos esa cantidad tampoco. Pero además, esto va como alargándose en el tiempo, porque tenemos que pensar que nosotros somos personas de 77, 79 años en adelante, ¿no? En mi caso voy a cumplir los 81 el 20 de mayo. Ah, bien. Pero también acá lo que tenemos que decir es que la reparación es una cosa. Esto que nosotros nos presentamos y se nos da el derecho, porque es un derecho constitucional, por la jubilación que nos saca, es otra. Entonces, lo que nosotros estamos pidiendo es la suma de la jubilación nuestra sobre la reparación que nos dan, porque son dos derechos diferentes. La pensión especial reparatoria es por las graves violaciones de los derechos humanos que nos hicieron. Y ahí me quiero detener un poquitito, Chela, porque a veces no se termina de entender desde algunos sectores lo que significó en la vida de cada uno de ustedes, esas detenciones, esas torturas. Es como que se paró la vida en un momento, más allá de todas las secuelas que quedaron a lo largo del resto de su vida, ¿no? En caso que hayan logrado sobrevivir, porque muchos no pudieron. Exactamente. ¿Qué pasa con ese momento donde se paraliza la vida de todos ustedes? Qué difícil, porque es un sentimiento muy profundo todo por todo lo que vivimos, ¿no? Todos vivimos, ustedes ya saben lo que hemos vivido, pero la mujer, nosotros las compañeras tuvimos un plus por ser mujer, que fue las violaciones, ¿no? Es un tema muy difícil de hablar. No pretendemos profundizar en las torturas, ni mucho menos, pero yo quiero decir lo algo. Que impactó en la vida de cada uno. Lo que nos cometieron a cada uno de nosotros, compañeras y compañeros, son cosas que vive permanente. Exacto. ¿Por qué? Porque es imposible
superar cosas que son insuperables, porque nadie se espera cosas tan terribles, y que haya gente que lo sabe, que eso es una cosa que tenemos que tener claro, y que el público, nuestro pueblo debe tener claro, es que todo esto lo saben, y hay gente que lo sabe, y está vivo, y no hablan, ocultan, pero además de ocultar, mienten, porque hay una cosa que hablan de que los comunistas, los tupamaros, los no sé qué, ¿no? Bien, nosotros llevamos una lucha en un momento histórico, a donde había una pobreza extrema, a donde había despido, a donde había los estudiantes luchando, a donde había un plan económico de Estados Unidos que aplicó sobre América Latina. Un plan económico que fue aplicado acá y en todos los países de la región. Entonces, decir, el no reconocer esto que pasó, nosotros la pagamos muy cara. Todo esto por querer una vida digna, por querer vivir en un mundo mejor de lo que vivimos hoy. En cambio, hay gente que niega esto. Y eso, fíjense que son cosas que nosotros llevamos permanente. Y yo le voy a decir una cosa. Un día yo estaba en una reunión muy grande con gente del exterior, bueno, y con un compañero, y le dije qué me pasaba a mí cuando veía en la prensa eso, ¿no? ¿Qué me pasaba cada noche? Uh-huh. Y resulta que lo que me pasaba a mí, le pasaba a todas las compañeras y los compañeros que estábamos ahí. Entonces, estos son crímenes de lesa humanidad que cometieron. Y una cosa fuimos quienes luchamos, que el pueblo tiene derecho a luchar. Y otra cosa son los agentes del Estado que llevan el uniforme y las armas para defendernos. No para aplicar la dictadura y el terrorismo de Estado como lo hicieron. No con nosotros. Pues nosotros estuvimos presos, todo el mundo lo sabe. Con el pueblo. Nos aplicaron eso que nosotros le pagamos, el traje, el sueldo, los millones que se llevan en el año, que son 500 millones de dólares, con el traje, con el uniforme, con las armas que tienen que defendernos y defender de invasión extranjera, no de lo que pasa en el país. Porque acá pasó, en la dictadura y el terrorismo de Estado, que emparejaron todo. Nadie podía decir nada, no podías pensar diferente, porque el que pensaba diferente y lo sabía, iban para adentro. Acá no es que fueron solamente sobre los tupamaros, el comunismo, no sé qué, sino que fueron contra un pueblo que pensaba diferente, toda esa parte del pueblo que pensaba diferente, lo quisieron callar. ¿No? Sí, no, es seguir escuchando los relatos vivos, todavía creo que hace dimensionar un poco más lo que sucedió hace tantas décadas. Chela, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a seguir dialogando, quedan muchos temas. Recién mencionaba lo que el Estado, por lo menos, designa cada año, ¿no?, a las Fuerzas Armadas, y también tenemos que hablar de las jubilaciones y pensiones que se siguen pagando en el extranjero, que el Estado, bueno, el gobierno ahora está investigando. Vamos a hacer la pausa, son las 8 de la mañana con 25 minutos. Vamos a retomar en instantes nada más este diálogo que venimos teniendo con Chela Fontora, integrante y expresa política, integrante de la organización Crisol. Pausa y ya volvemos. Presentó Tigo, red y cobertura a donde vayas. Lo bueno pasa contigo. Si cuando pensás en el futuro sentís que tu voz interior deja de hablarte normal y empieza a hablarte de una forma extraña, particular, utilizando un lenguaje excéntrico y un tono exacerbado, mientras escuchan sonidos de efectos especiales y música dramática, es porque te estás haciendo demasiado la película.
La mejor forma de prepararte para el futuro es con Ahorro Más Vida de Banco de Seguros del Estado. Consulta con tu asesor de confianza en nuestras oficinas o en bse.com.uy. En Vida BSE podés confiar toda tu vida. Prevení problemas de audición. Evita usar auriculares a volumen alto por tiempo prolongado. Alterna con otros dispositivos. Prevení. Preasociate a la Española. 1920-1234 o preasociate.com. Canarias es una yerba única, como vos, porque la elegís todos los días. No importa si es la original, especial, serena, la que tiene jengibre, la que tiene centella y ahora la suave. Vos elegís la que más te guste. Y ahora cada una tiene un nuevo envase, porque Canarias es la yerba de mi país. Más voces, menos ruido. La Diaria Radio 97.9. Llegó a Carper la promo que estabas esperando. Llévate hoy mismo tu nuevo Chevrolet Spark EV a solo $22.990 financiando con HSBC. Carper, tu Chevrolet, marca Carper. Que la primera red móvil del país evolucione contigo es una buena señal para vos, porque podés hacer que pasen cosas buenas. Podés abrir nuevos caminos, comenzar grandes historias y llenar tu futuro de oportunidades. Juntos hacemos una red que une a todo el Uruguay, porque un país conectado empieza con vos. Red y cobertura donde vayas. Tigo, lo bueno pasa contigo. Otoño en la Zabala. En mayo, un nuevo ciclo de teatro en la sala Zabala Muniz del Teatro Solís. Margaritas en el mar, de Rosana Mutarelli. Versión y dirección, Sergio Luján. Cassandra, texto de Sergio Blanco. Dirección de Roxana Blanco. Animales de Dios, dramaturgia de Marianela Morena y Florencia Caballero Bianchi. Reykjavik, de Juan Mayorga. Dirección de Mariana Weinstein. Otoño en la Zabala. Historias con las que construimos pasado y presente. Entradas en venta en Ticantel y boletería del teatro. Son las 8 de la mañana con 29 minutos. Seguimos dialogando en esta mesa de la diaria con Nélida Chela Fontora junto a Yami también. Y dejábamos una pregunta por así, Chela, y tenía que ver con estas jubilaciones que se siguen pagando en el exterior a quienes formaron parte de las torturas en nuestro país. ¿Cómo viene siendo el diálogo en particular con el gobierno, con estas denuncias que se han realizado por parte de integrantes de las organizaciones que ustedes integran? Bueno, primero, a nosotros la verdad es que no nos cae de sorpresa porque ustedes se acuerdan de Manuel Cordero cuando estaba en Brasil y pasaba a Rivera a cobrar. Y salió de las organizaciones de derechos humanos de Brasil que mandan decir a Crisol, como lo ven, que está cobrando, y desde Crisol empezamos a hacer la denuncia. Hoy está preso en Ezeiza por 25 años de prisión. O sea que no es nuevo. Yo pienso que en la medida que los familiares y nosotros empezamos, y todas las organizaciones sociales, ¿no? Porque yo me gusta hablar, porque no somos solamente familiares y nosotros, somos familiares y nosotros y todas las organizaciones que luchan por los derechos humanos y todas aquellas organizaciones sociales que siempre están apoyando. Eso ya fue hablado con el presidente, ya también se mandó nota al Ministerio de Relaciones Exteriores de lo que está pasando para que tomen más claro de lo que dijo el Percivale, Ricardo Percivale. Yo creo que más claro de lo que ha dicho, nosotros, que hace la denuncia sobre el que está cobrando, sobre el sueldo que están cobrando, y la denuncia esa está en la justicia, que nosotros pensamos que en algún momento se tiene que expedir, porque no puede ser que, estando requerido por la justicia, se esté cobrando una jubilación que nos están negando a nosotros.
¿no? Es una jubilación que siendo perseguido, siendo la justicia pide la extradición a muchos de ellos, acá no se tomen las medidas correspondientes. Y yo pienso que va a haber alguna noticia con respecto a esto, porque esto ya no se va a silenciar más, porque está denunciada la justicia y además nosotros permanentemente, desde Crisol, desde familiares, todas las organizaciones, estamos denunciando públicamente. Por eso pienso que medidas tienen que tomar. No sé cuáles ni cómo, pero está en la justicia. Dijo que se reunieron justamente con el presidente Orsi, que también, bueno, se comunicó esto al Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Qué receptividad han tenido por parte del gobierno en torno a estos temas, ¿no? No solo en cuanto a las jubilaciones de los militares, pero también, bueno, hoy hablamos de la pensión especial reparatoria. Ahora un ratito también vamos a hablar de la orden que se sigue exigiendo desde las organizaciones sociales, pero bueno, en general, ¿qué receptividad han tenido del gobierno? Bueno, nosotros en los temas que hemos ido, el acuerdo amistoso, esto, pero bien, y después cuando nos llaman por el proceso penal, lo que salió, también vino desde parte del gobierno. De la libertad anticipada. Sí, de la libertad anticipada fundamentalmente está en el Parlamento, ¿no? Donde nosotros también eso a veces se agita y a veces queda nuevamente quieto, ¿no? Pero es una cosa que nosotros eso no lo admitimos. ¿Por qué? Están viviendo, primero que nada, en un 5 estrellas en Domingo Arena, mientras que nosotros tenemos las cárceles llenas en las peores condiciones a jóvenes o la gente que duerme en la calle, como decía hoy, y eso no puede ser permitido mientras están en un 5 estrellas o, como sabemos ahora que están cobrando en el exterior, ¿quién le da la fe de vida? Alguien tiene que hacerse responsable de esto, que es de lo que el fiscal de Derechos Humanos denuncia. Nosotros también hemos denunciado, también hemos salido públicamente, también hemos mandado notas a Relaciones Exteriores. Uh-huh. Hay que aclarar, va a estar Mario Lubetkin en un ratito con Martín Rodríguez y Mariana Cianelli aquí en la mañana de La Diaria, así que seguramente este tema esté presente. Respecto a este tema, sobre todo del pago de la jubilación en el exterior a represores, ¿cree que hay una falta de voluntad? Porque a veces cuesta entender que no haya un mecanismo que bloquee determinados pagos, ¿no? ¿Cree que hay falta de voluntad a nivel de los gobernantes que se han sucedido a lo largo de este último tiempo? Bueno, yo no sé si hay falta de voluntad. Lo que sí pienso es que hay una falta de control, ¿no? Porque desde Relaciones Exteriores se viene el ministro, hay que preguntarle cómo es posible que se dé la fe de vida, cómo es posible que se esté cobrando y que no se sepa. Ahora, también pienso, eso corre por mi cuenta, que se debe informar al presidente, ¿no? Al presidente hay que informarle de lo que está sucediendo allá. ¿Por qué? Por algo tienen equipo y por algo tienen ministro. Y eso tiene que estar informado. Y a veces parece como que uno sale con una cosa y otra con otra, y como que hay una desinformación y un contacto. Yo lo que quiero dejar claro es que nosotros, cada vez que hemos sido recibidos por el presidente y su secretario, hemos sido bien recibidos y nos ha dado respuesta al tema que hemos planteado, y por eso llegamos a que tiene que haber un acuerdo amistoso, que ustedes preguntaban hoy, ¿no? Un acuerdo amistoso a quienes nos presentamos, pero también presentaremos una ley más tarde para todos aquellos que no se han presentado y que tienen los mismos derechos. Llegaba un mensaje en ese sentido, Chela, sí, consultando, que quiero encontrarlo,
que decía justamente si les habían vivido este tipo de situaciones y no firmaron la petición, ¿de qué manera pueden acercarse? No, eso desde Crisol nosotros ya tenemos pensado que se va. Además, esto fue hablado con el señor presidente Yamandu Orsi, cuando nosotros tuvimos aquellas personas que no se presentaron por X, eso se va a hacer una ley a donde se les va a incluir. Eso está claro. Pero además hay una cosa, periodistas, acá todavía hay gente que no fue reparada. Si nosotros pensamos en los hijos de los presos políticos, las presas políticas, un día ustedes tendrían que traer las cosas que vivieron. Que yo de mi hija pasó mucho tiempo para ir a enterarme. Porque ¿qué pasaba con mi hija? Que no me decía, para no hacerme vivir nuevamente el dolor. Y pasó muchos años para saber las cosas que le hicieron. Ustedes tienen que saber que hubo hijas nuestras que fueron manoseadas y violadas también. Y en cambio no son reparadas todavía. No son reparadas en nada. Porque acá no hubo ningún gobierno representando el Estado, porque esto es un tema de Estado, que públicamente pida disculpas por todo lo que pasó en este país. Nadie, ¿no? Y es una de las cosas que está dentro de la 60-147 de la ONU, en la cual salida en el 2005, en la cual dice que los estados deben pedir disculpas a todas las víctimas. Chela, ¿qué tiene que pasar justamente y englobando un poco todo lo que venimos hablando, pero también en esta pregunta, ¿no? ¿Qué tiene que pasar para que se avance efectivamente, ¿no? En memoria, verdad y justicia? Ahora vos ya decías esto, ¿no? Que hay una reparación pendiente a los hijos de los presos políticos, pero bueno, es eso, ¿no? ¿Qué acciones concretas se tienen que dar? Bueno, en primer lugar, yo quiero decirle que por nuestras compañeras y compañeros desaparecidos, hay gente que sabe, está viva. Por ejemplo, en Domingo Arenas todos saben que hay desaparecida y desaparecido. Están ahí, que lo digan. Y hay otros que están libres, que lo digan. Y que además acá no hubo solamente militares, aquí hubo empresarios, acá hubo gente particular, políticos, que también estuvo en esto. Tendrían que hablar. Por otro lado, lo que... ¿Políticos vivos, Chela? Sí, claro. ¿Quedan políticos que todavía saben, tienen información? Sí. ¿Y que hoy están todavía en la arena política? Bueno, algunos sí, en mayoría no. Pero ustedes no vieron el programa del 5 los otros días, donde hablaba un señor, que está bueno escucharlo porque lo van a repetir, a donde decía... todo contra nuestro, ¿no? Y ese señor estuvo apoyando la dictadura y sigue apoyando. Por otro lado, hay cosas que en el 2009, ustedes se acuerdan de Gilberto Vázquez, que dijo, yo los molía a palos, los torturé, los maté, los mandé para arriba y no me arrepiento. Y eso lo tengo en mi celular, grabado. Eso lo dijo públicamente. Entonces, ¿y qué debe pasar? Yo pienso que debe pasar. Primero que ellos tendrían que hablar y reconocer. Que hay gente que puede reconocer, ¿no? Y por otro lado, yo pienso que hay reparaciones que desde el Estado y del gobierno se puede hacer. Eso se puede hacer. Es una cuestión de voluntad, es una cuestión de derechos humanos, y yo creo que en eso yo conozco bastante a Yamandu Orsi, al compañero Yamandu Orsi, presidente, porque él trabajó en los fusilados de Soca con nosotros, estando todavía
como secretario de Carámbula. Y después seguimos trabajando siendo él intendente. Y él fue, en su gobierno de la intendencia, el que levantó el memorial de los 5 fusilados de Soca, que eran 6, porque la compañera estaba embarazada de 6 meses, una de las compañeras. O sea que yo sé que tiene sensibilidad sobre estos temas. Espero que todo su equipo, todo quien los rodea, también tenga la misma sensibilidad para llevar adelante y reparar. Chela, ya nos tenemos que despedir. Primero le queremos agradecer, quedaron muchas preguntas pendientes, las solicitudes de Cabildo para que se terminen brindando prisión domiciliaria a los presos de Domingo Arena. Queda también la cifra que se modifica respecto a los detenidos desaparecidos en nuestro país, que aumenta, y que me imagino que ustedes de alguna manera celebran esa decisión, ¿no? Que se reconozca a esas personas. Pero no quiero dejar de leer algunos mensajes que llegan en particular para usted, que son tantos, que voy a intentar seleccionar algunos. Buen día, un saludo emocionado de Chela, y hacía la consulta respecto a lo que le consultaba de la petición que se había realizado. ¿Qué decir de Chela Fontora? Una mujer inigualable. La conocí en una charla en el comité del 28. Gracias, Irma. También otro de los mensajes que viene llegando. Otro que hace referencia a lo que sucedía en Bella Unión en la década del 60 con algunos latifundios que se mencionaban también. Gracias, Chela, por existir. Te abrazo. Así que llegan muchísimos mensajes que no queríamos dejar. En días especiales también creo que era oportuno que recibiera también ese cariño de muchos oyentes de La Diaria. Bueno, muchísimas gracias, y hago un llamado a todas y a todos los jóvenes que este 20 de mayo sea multitudinario y demostrar que la memoria sigue estando, que la memoria de un pueblo es lo que se lleva adelante, y que nadie, hasta que aparezca hasta la última o el último compañero, va a dejar de lucharlo, porque ya hoy la mayoría son jóvenes los que llevan esta bandera. Y a ustedes muchísimas gracias, y he pasado muy bien. Muchísimas gracias a ustedes, Chela, por acompañarnos. Era Enélida Chela Fontora, militante social uruguaya, integrante de Crisol, que el próximo 20 de mayo además cumple 81 años, ¿verdad? Sí. Gracias por acompañarnos y por tomarse ese tiempo. Nosotros vamos a hacer una pausa. Ya llega Antonio Ladra con esta columna de análisis respecto a lo que está sucediendo en Fiscalía General de la Nación y sus derivaciones con otras fiscalías también. Ya volvemos. Buen día, acá Leo desde Colonia, los escucho siempre desde el laburo, gracias por la compañía todas las mañanas, y aprovecho a mandarle un saludo a mi mejor amiga Belu, que estoy esperando que me venda el Swift. Dale, Belu, dale. Cuando compras un Suzuki 0 kilómetro, los futuros compradores vienen incluidos. Lleva el tuyo vos también y asegurate la reventa. Visítanos en suzuki.com.uy o en cualquier concesionario del país. Suzuki te entiende. Gracias por escucharme. Muchas gracias por explicarme. Gracias por toda la ayuda. Estas son palabras recientes de nuestros pacientes, pero los agradecidos somos nosotros, porque tu elección nos hace superarnos cada vez más y ser la mutualista con los mejores profesionales del país. En mayo, si tu número de cédula termina en 5, vení a un nuevo CASMU. Afiliate en nuestros locales, en la web o a través del 1444. CASMU. Estamos para cuidarte. Consulte las condiciones. Cobertura total de asistencia médica. Homeopatía Olivencia. Idóneos en elaboración de fórmulas homeopáticas y florales. Lográ el bienestar físico y emocional de forma natural. Olivencia te escucha. Comunicate al 099-471074 o visita nuestra web olivencia.com.uy. Nuestro periodismo hecho radio. 97.9. La Diaria Radio. ¿Qué es mejor? ¿La hamburguesa o el choripán? ¿La Rambla o el parque? Nosotros no sabemos. Lo que sí sabemos es que para cobrar tu sueldo, mejor en tu banco. Es mejor porque abrís tu cuenta 100% online y porque tenés la nueva tarjeta internacional Brow Recompensa Mastercard Débito. También es mejor porque tenés adelanto de sueldo sin intereses. Y es mejor porque tenés la seguridad y confianza de siempre en el banco de siempre. Abrí tu cuenta sueldo a través de eBrow. Te lo repito, tu sueldo mejor en tu banco. Banco República, nuestro banco país.
Infórmese sobre la garantía de depósitos en su institución de intermediación financiera o en www.copap.org.uy o vía infocopap@copap.org.uy. El Alemán al auditorio del Sodre. Último disco de Gerardo Dorado, El Alemán. Yo, ¿quién sería? El Alemán, 26 de julio en el auditorio del Sodre. Entradas en Ticantel. Ocho de la mañana con 47 minutos en esta jornada de feriado. En nuestro país seguramente menos movimiento, 3 grados 6 décimas. Sigue bajando de a poquito la temperatura, en vez de subir va bajando. Pero ya estamos con Antonio Ladra y prometíamos seguir profundizando en un tema del que hablábamos la semana pasada, de la Fiscalía de Corte, del lugar que ocupa hoy Mónica Ferrero, de las disputas del sistema político respecto a quién tiene que ocupar esa silla, y de ahí para abajo las derivaciones. En este caso, por ejemplo, la situación del fiscal Alejandro Machado. Sí, Buen día, bueno, Antonio. ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Está lindo el día, lindo para caminar, porque hay poco... Está fresquito igual. Sí. No creas, caminando se lleva bien. calor. Bueno, Bien. vale la pena mirar con lupa, vamos a poner la lupa en un movimiento que en apariencia es un trámite más, un trámite interno más en la Fiscalía. Hay muchas cosas, en la Fiscalía se mueven muchas cosas. Pero en el contexto actual huele a política por muchos lados. A política partidaria. A política. Ujú. Vamos a dejarlo por ahí. A dejarlo por ahí, a política. Me refiero al traslado de Alejandro Machado, que es el fiscal de delitos económicos, que lo trasladan a la Fiscalía Especializada en Cibercrimen. Es una fiscalía que se creó con el presupuesto. Y esto lo decidió la fiscal de corte subrogante del subrogante, o sea, la doble subrogante que es Mónica Ferrero. Machado no estaba en cualquier escritorio, no estaba sentado en una silla anodina, ni mucho menos. Es el fiscal de delitos económicos, primer turno, investigaba algunas de las causas más, tiene las causas más delicadas para el sistema político, sobre todo en el pasado gobierno. 2, el contrato con el astillero Cardama, por un lado, por las patrullas oceánicas, que sabemos que incluso hay una investigadora en el Parlamento, y las derivaciones del tema de la entrega del pasaporte a Sebastián Marcet, con la destrucción del documento. Es decir, lo que está analizando es la destrucción del documento en la torre ejecutiva, el documento público. Y además tiene en carpeta, por ejemplo, porque hay que decir todo, tiene lo de la estancia María Dolores también, la compra de María Dolores por parte del Instituto de Colonización. Es decir, 3 casos altamente sensibles para el sistema político, 2 para el gobierno anterior, 1 para el gobierno actual. Entonces, él estaba escarbando en la frontera entre decisiones de gobierno, negocios millonarios, posibles delitos, estaba ahí en ese lugar. Con la resolución de Ferrero, Machado deja delitos económicos, pasa a liderar la Fiscalía de Cibercrimen, que es esa unidad creada después del presupuesto, y lo reemplaza a Diego Pérez. Ahora, acá hay un detalle que conviene aclarar, porque de alguna manera, entiendo, cambia un poco el sentido de lo que se instala en el debate público, incluso por lo que se dicen los diferentes operadores políticos, sobre todo los representantes del pasado gobierno o de la coalición. Machado se presentó a concurso para la Fiscalía de Cibercrimen, como tantos otros fiscales. No fue él solo, sino que fueron muchos otros fiscales. Se postuló cuando se abrió la nueva unidad. Esto no es lo mismo que pedir, porque eso es lo que se ha dicho, que pedir por escrito que lo trasladaran, que lo saquen de delitos económicos con nombre y apellido, y con todas las causas incluidas, sino presentarse a un cargo nuevo es una jugada de la carrera va atado a la carrera que realiza un fiscal dentro de la Fiscalía. ¿Te puedo hacer una pregunta respecto a eso, ya que estuviste hablando con cada uno o por lo menos con la mayoría de los actores involucrados? Si yo me postulo, ¿quién termina seleccionando? ¿Hay una lista de prelación? ¿Se evalúan qué cosas al momento de designar un traslado o de definir un traslado a un fiscal? Como tiene Machado, el peso en esas causas. No está claro, pero la decisión última la tiene la fiscal Mónica Ferrero.
O sea, puede elegir al primero o al último de la lista. No, es importa. por eso. Hoy por hoy, los fiscales, el gremio de los fiscales sigue en conflicto, por más que cambió en enero último, en febrero, cambió la directiva. Ya no es más William Rosas. No es más William Rosas, hay una fiscal, ahora no recuerdo el nombre, que es la titular, y sigue en conflicto porque los problemas por los cuales se declaró el conflicto en aquella oportunidad siguen vigentes. Entre ellos este caso. No este caso puntual, sino la forma en que se eligen y se hacen los traslados. No se sabe cómo se hace a discreción. En este caso fue así. O sea, presentarse a un cargo nuevo, como lo hizo en este caso, y aceptar que esa postulación se concrete justamente ahora, es una decisión ya política, de alguna manera, e institucional de la Fiscalía. Tomó esa decisión la fiscal Mónica Ferrero, que además es una fiscal que, como lo hablamos en programas pasados, no está ratificada. Es una fiscal subrogante del subrogante, vuelvo a repetir, ¿no? Después, la segunda capa de este asunto es Ferrero firma este traslado. Hoy la Fiscalía General funciona en esa especie de limbo que estamos hablando. Desde que renunció Jorge Díaz en el 2021 hasta ahora ha pasado eso. Primero estuvo Juan Gómez, después tras su retiro vino Ferrero, que fue por antigüedad. Entonces, mientras tanto el sistema político no se pone de acuerdo en nombrar un titular. Hay responsabilidad de la oposición y del gobierno también, de los dos. ¿Por qué? Porque durante el gobierno de la calle, que es cuando Gómez deja la titularidad, cuando Jorge Díaz deja la titularidad, el gobierno de la calle no envió ningún nombre y se aceptó el nombre de Juan Gómez porque era el que venía por prelación, digamos. Y eso era una de las críticas que hacía el Frente Amplio. No presenta ningún nombre, bueno, estamos en esta situación. Ahora estamos al revés. Es el gobierno, lo mismo que criticaban antes, ahora no envían ningún nombre. Aunque saben que no tienen los votos, pero por lo menos para poner la discusión arriba de la mesa. Yo entiendo que poner un nombre de una persona es manosearla de alguna manera. Ahora, hay que ponerlo arriba de la mesa, discutirlo con todas las cartas a la vista y ver qué es lo que está pasando. No se ha hecho nada de eso, ¿no? Un argumento que sirve para seguir retrasando, ¿no? Claro, sí. O sea, no quiero esto manosear. Está bloqueado. O sea, por más que sea real, termina sonando argumento, ¿no? Sí, totalmente. Se está negociando, sabemos que hay negociaciones, que se trancan, que vuelven, pero acá hay una valla insalvable. Acá hubo una conferencia de prensa o una declaración pública de los 14 senadores de la coalición que dijeron, si no es Mónica Ferrero, no es nadie. O sea, Mónica Ferrero hasta el 2030. Y lo que le pedía era que el gobierno, que Yamandu Gorsi, que además en algún momento dijo, bueno, Mónica Ferrero es nuestra fiscal, no tengo nada contra ella, que fue como ambivalente incluso en lo que se decía sobre Mónica Ferrero, bueno, envíe el nombre de Mónica Ferrero, nosotros se lo votamos. Usted tiene los 14 votos asegurados con nosotros. Al final se decidió que no, porque en verdad tampoco es una negociación poner ya de antemano una pared allí y decir, es esto o nada, ¿no? Entonces, la traducción de todo esto es, Ferrero sigue hasta el 2030 o no hay fiscal de corte, punto. Tablero trabado, subrogancias cruzadas. Y entonces cuando toma una decisión la fiscal de corte, en verdad es una decisión que la está tomando por sí ante sí, porque prácticamente el apoyo, o sea, no tiene el apoyo de la mitad del sistema político. Hay una parte que no la apoya y otra que sí, o sea, ese es el problema. Entonces, la pregunta es, ¿se entiende por qué este traslado no es un hecho neutro? Porque aunque el expediente diga que Machado concursó para cibercrimen, como uno más, el oficialismo está diciendo, defiende la jugada, diciendo que el oficialismo anterior, ¿no? Que el traslado es lo más normal, y es cierto, es lo más normal del mundo. Pero, ¿cuándo son normales? Cuando tú tenés a alguien que está afianzado en el cargo y es el titular, efectivamente. Mónica Ferrero no es la titular, por más que está ejerciendo la titularidad, ¿no? Entonces, tanto el exministro Martinelli como el senador Andrés Ojeda salieron a decir, bueno, que hubo un pedido expreso de Machado, cosa que no es cierto, ¿no? El Frente Amplio que lo que dice, bueno, esto es muy raro, vamos a mirar con lupa, en fin, todo esto es lo que está generando toda esta situación, que viene no solamente por el traslado de Machado, sino también justamente porque no se deciden
el sistema político no se decide a nombrar un fiscal de corte. Entonces, las dos miradas están cortas. No hace falta inventar que hubo una mano negra para ver el problema, tampoco alcanza con decir que es un traslado más. La clave está en la combinación de 3 elementos. Primero, el tipo de expedientes que deja Machado, todos con potencial para comprometer políticamente a la administración Lacalle Pou. Esos dos, Cardama y la destrucción del documento, son, digamos, los pueden comprometer de alguna manera a la administración pasada. Segundo, el momento institucional. La fiscal de corte no es titular, está en disputa, toma decisiones mientras su propio futuro se está discutiendo. Se está diciendo, bueno, se está negociando. ¿Qué se sabe si mañana a Mónica Ferrero al final no llegan a un acuerdo y lo pasan en el TCA? Y tercero, la falta de reglas claras de cómo se resuelven estos pases y concursos cuando hay causas sensibles en juego. Esto es un dato fundamental. Entonces, tenemos un poder político enfrentado por quién manda en la fiscalía. Cada movimiento tablero se vuelve parte de la negociación y aunque parezca que es un trámite más, hay una consecuencia práctica sencilla y bastante previsible. En los casos de Cardama y de Marcet cambian de cabeza. Va a venir un nuevo fiscal, va a tener que estudiar los expedientes nuevamente, se retrasa todo esto, tiene que haber un reacomodo inevitable. Machado se va con todo su equipo a la Fiscalía de Cibercrimen, o sea, él trabaja con gente que dice, bueno, vienen conmigo. Bueno, ok, entonces ahora el nuevo fiscal llega con su equipo y de vuelta a empezar a estudiar, a leer estos documentos. Entonces ahí no es un problema de la fiscalía, es una responsabilidad de los gobernantes. Entonces cuando la investigación se acerca demasiado, lo que uno ve, ¿no? Cuando la investigación se acerca demasiado a zonas rojas, y el fiscal se va, el caso se recalienta en la prensa, se recalienta en los mentideros políticos, entre los políticos que empiezan a hablar. Entonces, cuando los políticos empiezan más a discutir sobre cargos, sobre cómo llegar a la justicia, ahí tenemos un problema. Y eso es lo que está ocurriendo ahora. Por lo que interpreto, Antonio, vos decís que es una manera de dilatar y no llegar a una conclusión final de los temas. Es lo que va a ocurrir inevitablemente, ¿no? Y lo otro que me preocupa es... de hecho, hablé con algunos políticos y me decían que una pregunta que yo hacía el otro día, ¿por qué la oposición quiere a Mónica Ferrero y por qué el oficialismo pretende que se barajen otros nombres? Y me decía, bueno, la oposición la quiere porque no es socialista y el oficialismo no la quiere porque no es socialista. Entonces, eso son interpretaciones. Una interpretación muy burda, me parece a mí, ¿no? Bueno, no sé, pero también son parte de la discusión, porque también me pregunto una cosa, si realmente es así, y en momentos donde hablamos de cuidar la democracia, que el sistema político esté incidiendo cuando hay decisiones que pueden afectar a unos o a otros. Sí. Y otra cosa que quiero recordar, Alejandro Machado fue quien archivó la causa en primera instancia delante de la Arena. Sí, después se recurrió. Se recurrió y finalmente fue archivada otra vez por el fiscal Enrique Rodríguez, que hoy sería quien lo sustituya, ¿no? No, Diego Pérez. Diego Pérez. Bien. Sí. Bueno, simplemente también dejar esto, ¿no?, de manifiesto que Alejandro Machado a lo largo de estos últimos años, las causas que le han tocado son bastante sonadas, ¿no? En medios, por el sistema político. Bueno, lo que pasa es que ya la propia fiscalía es muy delicada y siempre se judicializa eso. Lo cierto sí que también lo que hemos manejado a nivel de fuentes de la fiscalía es que esa fiscalía de cibercrimen tenía un nombre que era Ricardo Lackner, que incluso había hecho cursos, había viajado, se había preparado para eso, pero apareció este cambio. Entonces, ahí también empiezan a prenderse luces amarillas, es decir, bueno, a ver, ¿a qué se debe esto? ¿Por qué fue así? Por eso hay un poco, es las dudas, Antonio, ¿no? Con esto que decís, esta persona que estaba mucho más calificada, según lo que decías, se cae un poco quizás esa teoría de, bueno, solo que se postuló y bueno, y quedó él, ¿no? Sino cuando quizá había una persona también que tenía más currículum para dirigir esa fiscalía. Claro, pero por eso justamente una de las cosas que hay es las reglas claras, lo que yo planteaba acá, que hay una falta de reglas claras de cómo se resuelven los pases y los concursos cuando hay casos sensibles, como más allá de algunas cosas. Pero fíjense que tiene tres casos sensibles, ¿no? Y que son importantes. Y lo otro es que tal vez en este contexto, pienso que, a ver, la designación de Jorge Díaz como fiscal de corte fue por unanimidad con una negociación tremenda que se hizo a nivel parlamentario.
Juan Gómez era el subrogante de Jorge Díaz, fue quien quedó en el lugar. Pero en ambos casos se salía a explicar cuando se estaba solicitando desde los propios periodistas, desde el sistema, por lo menos salían y se aclaraban algunas cuestiones. Entiendo el perfil bajo de Mónica Ferrero, que bueno, también ha tenido situaciones muy complejas, ¿no? Amenazas, los atentados que sufrió. Entiendo que puede resguardarse, pero creo que también hay momentos donde se requiere que se puedan explicar algunas cuestiones, ¿no? Sí, cosas que no se están explicando, ¿no? Antonio, nos tenemos que despedir, Yami. ¿Nos reencontramos mañana? Mañana temprano a partir de las 7. Que pasen todos muy bien. Chau.